Crush presenta TQC, miércoles de True Crime, con Mónica Gronchi y Cedric Miró. Bienvenidos al miércoles de True Crime de TQC, aquí con ustedes su host, Mónica Gronchi, como todos los miércoles, y me acompaña en vivo y en directo desde la cabina de Crush, Cedric Miró, mi co-host. ¿Qué tal, Cedric? Por primera vez, ¿cómo está nuestra gente, nuestra audiencia? Gracias por estar por acá con nosotros por primera vez en video y por primera vez desde la cabina de Crush haciendo uno de estos. Esto es una locura, esto es histórico. 5 años después lo logramos. Estamos haciendo un video de True Crime. Un video, sí. Está cool. Ustedes, bueno, técnicamente cuando los hacemos por Zoom, eso está en video. Eso está en video, exactamente. Solamente que ustedes nunca lo han visto, pero está en video, exactamente. Pero esta es la primera vez que van a poder ver un capítulo entero en video. Así que queremos saber qué les parece esta nueva dinámica. Nosotros estamos aquí inventando a ver qué sucede y cómo nos va. Y para eso dijimos que teníamos que traer un caso, bueno, diferente, especial, no sé cuál es la palabra. Es muy peculiar este caso, no parece a los que hablamos usualmente. Es peculiar porque también, bueno, primero voy a contar cómo lo encontré. Lo encontré simplemente en Netflix, ni siquiera es que me lo sugirió, sino como que yo estaba buscando, quiero ver algún documental. Ok. Entonces que a mí todo me sale en inglés y yo, Sí. ok, voy a verla. Y tú sabes que te sale como el preview. Ajá, claro. Y me quedé, dije, este caso está muy loco. Yo, Ujú. y yo dije, bueno, voy a verlo. Y wow. Y después yo te lo recomendé a ti. Ujú. ¿Qué tal? Yo no tenía ni idea de la existencia de Pero este ¿lo viste documental. todo? Lo vi todo y tengo O está la comentarios. clásica, dizque no lo terminaste y hoy te enteras del... Hoy yo creo, ponte que dije los últimos 10 minutos, pero digo, ya estaba, No, ya no, ya estaba, estaba. ya estaba bastante claro. Pero lo que sí quiero decir es que esto es súper loco. El caso es tan peculiar y tan raro que aparte de toda la información que tenemos, tengo también varios chistes del tema, porque de verdad que me pareció muy... es tan peculiar que me pareció que había muchas observaciones que tuvo que hacer que sean del lado gracioso, pero precisamente por lo distinto que es este caso a los demás. Pero después, cuando entramos en contexto, les voy a contar un poquitito más lo que me pareció curioso de este tema. Bueno, hay que decirlo, es un tema de Latinoamérica, por eso también usualmente no hablamos tantos temas de Latinoamérica, hemos hablado más casos de Argentina. Bueno, pero ese no ha salido todavía. Bueno, sí, es cierto. Pero también hablamos un tiempo Sí, atrás de los casos de Argentina, pero hemos tenido Colombia, también hemos tenido Colombia, obviamente Panamá Sí, tuvimos. ahora que me pongo a pensar, no sé si habíamos hablado de... Creo que hubo uno de México solamente que tuvimos anteriormente. Uno de Bueno, México. mira, el caso de hoy lo voy a contar de una manera diferente porque me parece que ese es el gran misterio. Creo que no es un caso conocido No. del todo. No tenía idea de esto. Entonces se los traigo. Les voy a hablar el día de hoy, les vamos a contar sobre un caso que fue famoso o infame, tal vez es la palabra, en México. Es conocido como el caso Mataviejitas. O sea, es exactamente lo que, o sea, Mataviejitas. Es lo que suena. Si no saben de qué trata el caso, pues trata de un mataviejitas. Es Exacto. básicamente eso. Entonces, les digo la premisa. Entre 1998 y 2006, o sea, casi 50, Y esto fue hace poco. casi 50 mujeres de la tercera edad, o sea, ancianas, fueron asesinadas en la Ciudad de México, pero todos los asesinatos eran de una manera, pues, muy similar, ¿no? Lo que indicaría que los casos estaban conectados, pero no inmediatamente. La verdad es que la gravedad de este asunto desconcertó a todas las autoridades mexicanas porque no tenía ningún precedente. Y, como digo, pues las autoridades tampoco estaban familiarizadas ni... En verdad la palabra ni siquiera familiarizadas. No existía un No hay un procedimiento protocolo, nada. para investigar este tipo de casos. Esto era algo que los mismos policías e involucrados te dicen en el documental
que ellos veían como que estas cosas solo pasan En la televisión, en las películas, en otros o países. dije en Estados Sí, Unidos, en primer mundo. esto no, o sea, ¿qué? Claro, recuerdo que tenían referencias, todas las referencias que tenían, de hecho, son que hemos hablado aquí en el programa, esas referencias. Exactamente. Y bueno, tan sin precedentes fue esto que, obvio, les dije que todo como que comienza o se remonta a los 90s, pero ellos no conectan los casos hasta, a ver qué tengo aquí, 2003. Claro, exactamente, es eso. Entonces, en el 2003, porque vamos a empezar ahí de cómo conectan pues la situación. En el 2003, Patricia Payán Vidaña, que era oficial secretaria de Coordinación Territorial especializada en ciencia forense, Ok, buen el nombre. título, básicamente, ella empieza a conectar varios asesinatos, porque ¿qué pasa? Encuentran a una mujer de la tercera edad en su casa, estrangulada, es decir, asfixiada, no habían señales de entrada forzada, y primero dice, bueno, ok, nada. Semanas después, creo que una semana después, encuentran a otra persona, anciana, o sea, misma victimología, mismo método, y ella se queda como que, Luego pasa de nuevo en un lapso de tiempo muy cercano y ella dice, no, ok, Algo está pasando. mira, porque ella empieza a analizar y dice, las zonas son aledañas, o sea, todo está cerca. Las víctimas son mujeres de la tercera edad, asfixiadas, estranguladas. En sus hogares no hay entrada forzada y siempre que eran estranguladas era con algún objeto que estaba en el hogar, o sea, a la mano. Y ella es la que propone la teoría de esto es un asesino serial. Claro, yo creo que si tienes 3, ya te da una clara evidencia de que algo está pasando. Sí, pero a ella la miraron como que, no, que muchas películas. Y porque también y no hay que culpar a los otros. O sea, en su defensa, Ajá. el último caso de un asesino en serie en México había sido en los 40s. Claro, era lo que iba a decir precisamente. Si han pasado 50 años, si tú nunca has visto esto, bueno, literalmente todas las personas que estaban en la policía en ese momento, me imagino, ninguno estuvo en los 40 en la policía viendo esto. Entonces no tienen evidencia de que esto ha pasado nunca. ¿Y no te parece también curioso que es disque México siendo un país tan grande y con tanta gente que, Precisamente. Yo hubiera digo, pensado que hubiera pasado otras veces, algo claro. positivo en ese sentido, Sí, pero o tal vez no son documentados, que claro. eso es algo que voy a tocar más adelante. Dale. Pero bueno, Patricia continúa investigando y ella dice, me voy a ir a buscar otros casos del pasado, a ver si hay algo similar en la victimología. Y ella va encontrando que el primer caso que pudo encontrar que era familiar, parecido, era del 96. Ok, Y luego empieza a conectar y dice, oigan, o sea, si nos vamos a los del 96 en adelante, claro. esto tiene que ser un asesino en serie, evidentemente. Y decían, dije, bueno, pero ¿cuál es el motivo aquí? Bueno, y dicen, robo, tal vez, pero a veces sabemos que simplemente es como el placer que le da Claro, a sí. ellos. Los crímenes eran violentos y rústicos, así los describían. Rústicos en el sentido de que esta persona entraba a las casas sin forzarse, Ujú. cogía un ítem, un elemento de la casa que estaba alrededor y lo utilizaba para matar a la viejita Claro, o sea, no estaba para nada preparado como esto. planeado. Exactamente, no estaba planeado, pero qué loco esto que se fuera con ese riesgo diciendo, aquí voy a encontrar algo, pero y siempre no es como que algunas veces sacó un cuchillo, no, siempre era algo para estrangular a la persona. Sí, también era un crimen de oportunidad. Ajá, Y bueno, pero ¿qué estaban diciendo las autoridades y los encargados en el documental? ujú, Era que, nuevamente, como no era que había un procedimiento para esto, cuando ellos empiezan a conectar los casos y dicen, bueno, vamos a revisitar escenas de crímenes, para ese entonces los familiares ya las habían limpiado las casas, habían recogido y dicen, bueno, eh, hay que esperar a que suceda de claro. nuevo. O sea,
uno decía que ellos estaban preparándose sobre la marcha, Exactamente. porque los asesinatos estaban ocurriendo bien frecuentemente. Claro, Eh, están básicamente jugando básicamente a catching up o a actualizarse a lo que estaba sucediendo. Exactamente. Entonces, ellos se ponen a estudiar a asesinos en serie de los Estados Unidos. Estudian a Ted Bundy, que ya lo hemos hablado, Jeffrey Dahmer, Aileen Wuornos, y dicen, chuleta, ¿será que le pedimos ayuda a alguien más? Porque obviamente esto está fuera de nuestra zona Claro, de entendimiento. sí. Y ellos son inteligentes en esta, o sea, que digo, yo hubiese pensado que ellos vamos a hablar con los gringos, Ujú, que han sí, tenido tantos, sí. pero ellos se van a algo más específico. Y es que en Francia hubo un asesino en serie Ujú, que se llamó, o le llamaban el monstruo de Montmartre, que era Thierry Paulin, que había matado a 11 ancianas ujú. para robarles, estrangulándola. Ok, o sea, básicamente el mismo modus operandi que acá. Entonces dicen los mexicanos que ellos contactan a los franceses y los franceses dicen, cómo no, vamos a hablarles del caso y les podemos dar como un curso o algo de cómo nosotros armamos nuestros perfiles. Claro. Y lo que me parecía curioso es que ellos decían que, bueno, entre el francés, Ajá, sí. inglés y Y señas, señas. aprendimos bastante. Eso era lo que te iba a decir que me parecía gracioso. Y mira que lo otro que me parece curioso, pero también tengo que decirlo, bastante triste y curioso, es precisamente eso. Está muy bueno de que hayan buscado hacer un curso y aprender y pues buscar técnicas, pero a la misma vez, para mí, yo estoy pensando, si me ubico en esa época, qué desesperante tiene que ser, que imagínate que esto le está pasando a tu familiar y ves que le pasa al vecino algo, y dices, bueno, busquemos respuesta en la policía, y Y la ni ellos policía, o sea, saben ni ellos saben, dicen, bueno, vamos a estudiar, y es como que ustedes ahora van a estudiar a ver cómo hacen esto, tiene que ser preocupante. que ya llevaban varios años, pero Claro, nuevamente no los habían conectado y yo digo, ¿cómo no? Pero también si es algo con lo que no estás familiarizado, sí, no es lo claro, primero que se te va a venir a la mente, vas a decir, ay, sí, le robaron. claro, Pero claro. también cuando empieza a pasar muy cercano el uno al otro, es cuando pues Bueno, llama la atención. ahí en un momento también del documental mencionaban que había un punto donde México estaba viviendo donde todas las semanas te despertabas y el periódico decía mataron a una viejita todas las semanas. Entonces ya imagínate tú, esto tiene que ser súper preocupante. Sí, y es que también eso es lo del caso que me dio como, no sé, como, ay, Sí, como esa que eso lo tristeza. mencionan también bastante, que eso es una comunidad que usualmente es respetada. Ah, claro, la policía lo mencionó de una manera que me gustó la frase que pusieron como que hasta la delincuencia respetaba antes a la al- tercera edad y y ya no. Claro, exacto. Pero bueno, también porque decían que era un caso difícil de investigar, bueno, cuando fueron a tomar el curso con los franceses y era que eh, con un asesino en serie no hay relación entre la víctima y el asesino. claro. O sea que tú puedes aprender lo que tú quieras de la víctima, pero eso no te va a dar una pista Eso no te va a llevar al a asesino, claro. nada. Sí. Entonces es un crimen puntual e incidental de oportunidad, como había dicho. Entonces, pues ellos basados en el curso arman su perfil Ujú, también basado, como ya había ocurrido, ojo, los asesinatos, como mencioné, siempre pasaban en los hogares de las personas sin entrada forzada. claro. Eso Ujú, significa que las personas le habrían abierto, o sea, las ancianas le habían abierto la sí, puerta al perpetrador. Estos crímenes ocurrían de día. Entonces sí habían testigos que, tú sabes, si alguien aparecía muerto en su casa y le habían robado, y te ujú, dice, mira, yo vi a tal persona entrar. claro, Entonces ellos sí tenían bastante información recopilada de parte de testigos que habían visto. claro. Y entonces dicen, bueno, perfil físico es una persona alta, de entre 45 y 48 años, espalda ancha, manos grandes, corpulenta, cabello corto y en algunos casos vestimenta de enfermera. Ok, interesante eso. Ese es un Y buen dato. entonces ellos también empiezan a poner el perfil de, ok, vamos con el modus operandi, su Sí. manera de operar, y decían, bueno, como no hay entrada forzada, significa que se ganaba la confianza de sus víctimas, Ujú, haciéndose pasar por alguna trabajadora social, claro, trabajadora de la enfermera. salud. Un contexto que es importante es que en México, Mm, en estos momentos, el contexto social es que habían muchos programas de asistencia gubernamental
a personas de la tercera edad y habían trabajadores sociales que repartían tarjetas que tenían beneficios, Sí. subsidios. Entonces, si te pones a pensar en ese contexto, es una gran manera para el perpetrador Claro. aprovecharse, hacerse pasar por una persona, ganarse la confianza y ahí ataca. Lo cual hace esto mucho más confuso también para la policía porque tú al principio pensarías por qué todas le están abriendo la puerta de manera tan tranquila a este sujeto pensando que es uno y dirían si no hay conexión entre las víctimas, ¿cómo esta persona entra con tanta confianza a la casa de tantas ancianas? Y es por esto, claramente, porque todas las ancianas están esperando alguna ayuda social que han visto en la tele y si te vienen a tocar la puerta, Ajá, dice, claro, este es el que vi en la tele el programa, venga, pase. exactamente. Qué triste. Sí. Qué triste. Pero bueno, vamos a enero del 2004, donde arrestan a una persona o detienen a una persona, una enfermera, Ujú. que se llamaba Matilde Sánchez. Ella estaba haciendo un trámite en un banco y ella tenía un maquillaje muy peculiar. Y alguien, como ya habían difundido imágenes de lo que los testigos habían hablado, Claro, el dibujo, sí, la ven y alguien dice, oigan, esto se parece al dibujo. Y claro. si ustedes lo buscan, sí se Sí se parece. parecía mucho, yo lo vi también y yo hubiera 100% sospechado Y de esta estaba persona. vestida de enfermera. Exactamente, por eso 100% hubiera sospechado yo. La policía la detiene, la cuestionan, le toman sus huellas y al final se dan cuenta que Ujú. falsa Que alarma, no era, ella nada más es una enfermera que, claro. Que se parece bueno, tristemente a una persona. tristemente encajaba con el Sí, perfil. sí, sí. Eh, ¿Qué pasa? Aquí empieza la presión pública, Sí, social. mediática, como que tú estás en serio, como que esto es grave, mira cuánta gente se ha muerto, es algo que viene pasando desde los 90, estamos a 2004, Sí. y ustedes acaban de tomar un curso y, o sea, Claro, llegas al punto donde ya, aparte de que la ciudadanía está asustada, tú también estás gastando recursos para prepararte para esto y no estás presentando respuestas ni resultados y ya la gente dice, bueno, a ver, ajá, y entonces, ¿y tu trabajo cuál es? entonces, Cedric, esta presión pública, mediática, lleva a lo siguiente. Ujú. En abril de 2004, arrestan a Araceli Vázquez García. ¿Quién era ella? Ella era una persona que trabajaba con ancianos, ¿ok? Tenía antecedentes en robos y ella admitía haber engañado a ancianos para robarles. Ok, Y a pesar de que si tú la ves no era que se parecía muchísimo al sketch, como que te lo compro, ok, pues. alguito. Ajá. Pero ella se negaba rotundamente a haber asesinado a alguien. O sea, ella Ok. dice, yo sí robé, yo sí engañé, pero yo no he matado a nadie. Ah, qué bueno, claro, ahí es que causa el problema porque ya sabes que estás hablando con un delincuente, entonces, ¿por qué no habría de mentirte? Pero la policía dice que, sabes que tú eres, porque nos conviene. Claro, obvio. ¿Y, ¿Y qué pasa? La presentan en una rueda de prensa, que era algo que yo ¿Cómo? nunca había visto. ¿Serio? La ponen, le dan una peluca, una bata de enfermera Ah, y la ponen a posar y es como si la lanzaran a los tigres y los fotógrafos dicen, mira para claro, acá, mira para acá. claro. Y como que atraparon a Sí. la Pero mataviejitas. si la disfrazas como la que la gente está esperando, pues obviamente va a ser ella. Sí, ¿y qué pasa? Lo único que tenían contra ella es que sí habían encontrado su huella dactilar en un vaso en una Ah, escena de crimen de una de de las... una de las personas que había muerto, que es lo Ok, que yo siempre me he preguntado, pero ella dice, no, no, ¿qué no, o pasó sea, ahí? yo robé, yo robaba, pero yo nunca maté. Quizás es mucha coincidencia simplemente que había entrado a esa casa a robar. Exactamente. Sin embargo, viene lo siguiente. Ujú. A ella la arrestan, o sea, la meten presa. Y después de ser capturada, continúan los asesinatos. Ok, 10 claro. más. Claro, hay un indicativo claro de que esta persona no puede ser. Como que, O a menos de que tuviera una segunda persona que ya es muy dudoso de que está haciendo exactamente lo mismo. pero la policía dice, no se preocupen, aquí está la otra persona responsable. La encontraron. Y arrestan a Jorge María Tablas Silva, que era un vendedor ambulante. Encuentran en su domicilio disfraces y elementos que le indicaban como que, él se está haciendo pasar por trabajador social, enfermero, y lo dicen, bueno,
usted es culpable de 2 asesinatos, Ujú. lo arrestan, lo condenan y lo encarcelan, pero sin ninguna prueba contundente. De que él hizo, claro. O sea, literalmente dije, Claro. Aparte, son 10 asesinatos, lo culpan de 2, claro. Entonces que hay que 7 asesinos por ahí Pero sueltos haciendo lo mismo. ¿qué pasa O sea, ¿qué pasa cuando tú arrestas a la persona que no es? sigue pasando, obviamente. Y las muertes continúan, Claro. y bastante. Esto tiene que ser un gran... Ya en este momento yo me imagino una Entonces, ciudadanía paranoica, pero demasiado. no, y dicen, o sea, ¿ustedes qué están haciendo? Están arrestando a cualquiera, Arrestando a cualquier persona que se encuentra en la calle, exacto. a cualquiera. Entonces también me gusta lo que dice uno de los, creo que él era uno de los detectives encargados, dice que ellos estaban en este momento deteniendo para investigar y no investigando para detener. ¡Wow! ¡Qué buena frase! ¡Qué linda frase! Y otros policías dicen, no, es que mira, es que habían imitadores, Sí, claro. copycats, había gente que estaba haciendo lo mismo, Imitando a estos asesinos, claro. que se lo compro, como que siento Ha que sí. pasado antes que han habido copycats, correcto. Siento que sí, Sí. pero también estaba mezclado con esta presión de que tenemos que arrestar a alguien porque... Sí, es que te lo compro si de verdad agarraste a una persona donde macheas 100% con las cosas, pero cuando lo arrestas hacia lo de que, bueno, se parece por esto, no, ya ahí me estás vendiendo humo. Y bueno, con esta persona, el último que arrestaron, no había ni siquiera prueba De alguna nada, sí. y fue como que, bueno, pues ok, pobre persona, ¿no? ¿Qué pasa también? La policía obviamente pretendía reducir la presión con estos arrestos, pero la verdad es que no funcionó Seguía porque subiendo. como los asesinatos siguieron, Sí, lo que entonces dicen es, exigen la renuncia del procurador claro. en ese momento, como que, van, en serio, como Sí. que... Y él era una persona mayor, él también sale en el documental, y hablan de que en estos momentos entonces ellos lanzan una campaña que se llamaba Hogar Seguro, Ajá. que era tipo, estaban regalando cadenitas y cierres de puertas, Ujú. y le regalan una al procurador porque dicen, usted es un viejo, usted necesita una de Ustedes estas. lo van a ir a buscar. Y él dije, miren, primero que todo, él o la mataviejitas entra porque le abren la puerta. Un cerrojo no va a hacer nada. Es cierto. Y yo ok. dije, Tiene bueno, un tiene un punto, tiene un buen tiene un buen punto. punto. O sea, las víctimas Sí. estaban dejando entrar a la persona. Sí, sí, sí. Pero imagínense, para el 2005 ya habían habido más de 30 homicidios. Esto es una locura. Voy año por año. 1998, 3. 1999, 2. Ujú. 2001, 2. 2002, 2. 2003, 12. Wow, el hecho de que hayan incrementado 10 en un año es una locura. Dije 2004, 17. 2005, 11. Tiene que estar desesperadísimo la sociedad en estos momentos, pero desesperada mal. Presión política, pública y mediática Sí. de parte, la Ciudad de México estaba en gran alerta. También se había propagado por todos lados como que imágenes de el sketch, como que ayúdanos a encontrarla, si ves Sí. algo, di algo. O sea, ya era, digo, pavor, o sea, como Claro. que... también un dato que dan en el documental que me dejó así loquísima fue que, bueno, la violencia contra las mujeres siempre ha existido y en otros estados estaba pasando también. Y es más, no, los feminicidios que ocurrían no recibían la misma atención porque no era el Claro. mismo nivel de están matando a viejitas, como que... Claro, esto es algo que impacta un poquito, como que duele mucho más, le agarra más empatía. Sí, pero decían que entonces a las jóvenes que habían desaparecido, ajá. miles que habían asesinado. Claro. Eso nada. causa otro segundo problema también en la sociedad, que también empieza a calentar un poquito. Imagínate, y esta cifra es loquísima, Ujú. que el 92% de los feminicidios están sin resolver. 92%. Sin Wow. resolver porque no reciben O sea, la... no es solamente más de la mitad, es básicamente casi todos. Exactamente. Entonces dice, pues no le dieron la misma atención. Claro. Pero bueno, la policía aún sigue en los asesinatos. Dicen, ¿a quién podemos arrestar ahora? Claro. Dicen, bueno, ¿te acuerdas? Alto, corpulento, Sí. manos grandes, pero vestido de mujer. Tienen que ser los transvestis. Vamos. Wow. Y se van a arrestar en los lugares que ellos sabían Sí. que estaban los trabajadores sexuales, transvestis, y empiezan una campaña para arrestarlos Para a ellos. arrestar. Y los empiezan a cuestionar. Ya Y es lo que sea a este punto. ellos también salen en el documental y dicen, o sea, nosotros somos trabajadores sexuales, pero Sí. nosotros
Que vamos a estar entrando a que casa a asesinar. a viejitas. Sí, exactamente. Entonces, imagínate, siguen los asesinatos. Ellos siguen sin encontrar verdaderas pruebas y evidencias en las escenas de crimen porque Ajá. nunca encontraban como una huella completa. Claro. Hasta que, como se hacía pasar por profesional de la salud, en una de las casas encuentran como una radiografía que tenía una huella dactilar y dicen, esta huella no era de la víctima. Ok. Ok, se hacía pasar por alguien de la salud, dice que voy a ver la radiografía y viaja una huella. Ok. Y dicen, vamos a poner esta huella en todos Sí. los sistemas que tengamos. Todas las bases de datos, claro. Cero match, no hay match en las bases de datos. Entonces, volvamos a Patricia, Ajá, la primera. la primera oficial. Ella dice, bueno, con todo lo que yo tengo, ya yo estaba soñando con este caso y dije, voy a hacer un molde, voy a hacer un busto 3D para ver si esto nos ayuda Ok. a encontrar. Basada en todas las descripciones de los testigos, pues lo hace. Sí. Sigue la campaña de, si la has visto, di algo. Gente camina acompañada, no le abran la puerta a De cualquiera. todo tipo de campañas sociales. Y también ellos ya empiezan a ver, tenían que encontrar otra avenida de investigación Sí. porque lo que estaban haciendo no estaba No funcionando. funcionaba por bastante tiempo ya. Empiezan a analizar las zonas, las áreas de los asesinatos Ok. y dicen, ok, si se dan cuenta, todas son en áreas aledañas, son en zonas que son de fácil acceso, tipo que hay líneas de metro cerca, hay Ok. maneras de transportarse y dicen, bueno, los asesinos en serie no matan cerca de sus trabajos ni de sus domicilios, Claro. así que es una persona que está usando los medios de Transporte transporte público. para asesinar y luego Y se vuelve vuelve a a entrar. exactamente. También se dan cuenta cuando están haciendo este estudio de zonas Ujú. que estaba matando cerca de parques. Ok. Que la mayoría de las casas donde entraban quedan cerca de parques. Ajá, entonces empiezan Ya. a una operación que le llamaron Parques y Jardines. Ok. Y están patrullando parques y jardines, pero nada. Sí. Siguen los asesinatos. Y entonces llega el subsecretario de Seguridad Policial, Gabriel Regino. Le presentan el caso porque le dicen, necesitamos tu ayuda. Tal vez nos ayudas con esto. Y él Sí. dice, sí, enséñame el mapa. Y le explican todo lo que habían estado haciendo, la operación de parques y jardines. Y él dice, no. El mapa te está hablando, ¿no lo ves? Y ellos como que, ¿Qué tengo que ver? Él dice, estos parques están muy lejos caminando. Ajá. Estos lugares donde han sucedido los asesinatos son lugares, mira dónde están, en medio de avenidas, en Ujú. distintas direcciones de tráfico. Ujú. Esto significa que es una ruta fácil de escape. Claro, por supuesto. Esta persona está atacando en lugares en los que sabe que no importa para qué lado corra, puede Claro. escaper Claro, por supuesto. fácilmente y rápidamente. Yo digo, Muy wow, inteligente. tomó mucho tiempo. Sí, Es la que verdad. tú sabes, cuando a veces estás trabajando en algo mucho, pierdes Sí. pierdes como que ¿Necesitas perspectiva de otras personas o tú alejarte del tema para ver otra cosa? ojos frescos. Entonces él Sí. dice, mira, yo les voy a ayudar. Y lo que me gusta que él dice es que él habla con otra persona y dice, vamos a iniciar un operativo de patrullaje especial. Ujú. Pero lo tienen que hacer de esta manera. Tienen que ir calle por calle entre las cuadras. Ajá. Pero casi que 24/7 para ver si ven algo. A ver quién está, algo, porque va a atacar de nuevo. Y él también dice, yo tenía que motivar a los policías. Y le dice, ella se ha escapado por su culpa. ¿Saben lo que Claro. están diciendo ustedes? Ustedes Claro. tienen... Entonces los motiva así como que sabe cómo hablarles. Y bueno, la verdad es que gracias a este operativo, finalmente Sí. atrapan al perpetrador. Y todo ocurre en enero de 2006. O sea, Ujú. llevan 8 Mira. años desde que Sí. se conecta pues el primer crimen con esta persona. Joel López era un pelado en ese entonces que su roommate era una viejita de 81 años, Ana María Reyes. Y él tenía una buena relación con ella, decía que él como que la cuidaba y él la cuidaba a ella. irónico. Él iba a trabajar, regresaba. Y resulta que ese día él sale un poquito más tarde del trabajo. Y cuando él llega a la casa, nota que hay cosas como la puerta abierta, las Sí. ventanas están abiertas. Él se asoma y en la sala ve en el piso a la señora.
Y él queda como en shock, como que algo le ¿Qué le pasó. pasó? Pero dice que él mira para arriba y a pocos metros del cuerpo hay otra persona parada, Ujú. corpulenta. Se miran a los ojos y esta persona simplemente se voltea y sale por la puerta. O sea, tengo Creepy, es escalofríos. creepy, sí. Sale por la puerta y él dice, o sea, en shock, pero ¿Qué dice, acaba de pasar? ¿qué acaba de pasar? Entonces él sale de su casa y dice, párenla, ayúdenme. Y como las patrullas estaban 24/7 ahí, Ahí, sí. esta persona sigue apresurándose para irse. Ajá. Tenía un abrigo rojo. Él dice, el abrigo rojo. Y los policías que estaban ahí, uno la detiene y el otro luego viene como refuerzo. Y era una persona alta, corpulenta, cabello corto. Una mujer. Como tenían pensado, sí, en un principio. Una mujer, lo cual no Ya te era indica. lo que tenían pensado, porque recordemos que también, ¿verdad? La mayoría de los asesinos, como un 90% son hombres, o sea, no solo asesinos en serie, Sí, tú asesinos. piensas de una vez claro. Y también por la fuerza, el estrangulamiento, ellos como que creían que era un hombre, pero dicen, Sí. bueno, esta evidentemente hizo algo, vamos a llevárnoslas en la patrulla, iba muy calmada, se la llevan a la comisaría y nada, estaban un poco sorprendidos. Dije, esta será Ujú. la Mataviejitas, una mujer. Gabriel Regino, que habíamos hablado, habla con ella y confirma como que es ella. Sí. Es ella, nosotros tenemos a la persona correcta. Entre sus pertenencias encuentran ítems peculiares, Ajá. tarjetas de trabajadora, o sea, falsas como de Sí, trabajadora de salud, sí. trabajadora social. Encuentran un llavero que decía la dama del silencio, lucha libre. Dicen, persona corpulenta, grande. También el nudo, de la manera que asfixiaba, es como una llave conocida, Tipo una lucha llave libre, china. ajá, sí, sí. Entonces todo empieza 2 más 2 es Sí. 4. Entonces dicen, ok, ¿quién es esta persona? Juana Barraza Samperio. La Mataviejitas. La mayoría de su biografía, porque les tenemos que contar un poquito quién era Sí. ella, la conocemos por ella, así que bueno, ¿qué tanto? Ella nace un 27 de diciembre de 1957 en Hidalgo, México. Su padre la abandona a ella, su madre era alcohólica y abusiva. Tuvo un padrastro machista, cero educación. Tuvo experiencias traumáticas a manos de su madre. También cuenta que su madre una vez la intercambió por una caja de cervezas. Un hombre abusa Wow. de ella, queda embarazada. Luego tiene 6 hijos más. Vida turbulenta, cosas que tú y yo hemos hablado. Eso es decir, este mismo típico background de asesino en serie, literal. Pero algo que me parece curioso es que cuando a ella la arrestan, ella Ujú. empieza a hablar pues muy fácilmente con la policía. Sí, tranquila. Primero, como que da una historia de que usted por qué trató de matar a la señora. Dije, ay, es que no me quería pagar. Como que, Claro, es que yo llegué a ofrecer mis servicios y me dijo que no, entonces le dije que si podía pasar a tomar agua, tomé agua y después le dije que cuando me iba a pagar por mis servicios y no me quiso pagar, entonces la maté. Yo dije, pero si te dijo que no. Esa historia O sea, china, sí. Exactamente, pero luego ella se empieza a abrir y ellos le preguntan de una vez como que, pero las señoras, ¿por qué las señoras? Sí. Dije, ¿usted alguna vez fue en su vida? O sea, y empieza a contar los cuentos y dice, yo odiaba a mi madre. Mi madre me hizo sufrir muchísimo. Mi madre. Claro, va por Y ahí. ellos decían que ella sacaba su rabia en las señoras porque Sí. era como un tipo de venganza con su madre. Mi mujer se imaginaba a su madre. Le de daba hecho. placer hacerla Claro. sufrir. Entonces para mí yo que wow, esta fue la interrogación más corta. eficaz. Una pregunta y ella dijo, sí, esto. De que ¿por qué lo haces? Me Bueno, recuerdan por a mi esto. madre. Ya, exacto. Como Sencilla. que no hay mucha profundidad en este Claro, asunto. claro, no hay algo tan, sí. También nos vamos, pero entonces, ¿por qué empieza a matar en 1998? Ujú. Y ya estoy acabando, pero en 1998 muere su hijo mayor. Entonces mucha gente dice que esto es como que lo que la... El detonante, sí. El como- detonante. sí, sí. Pero hay otra teoría. Y es la teoría de la dama del silencio. Ok. Como encontraron ese llavero, ella decía que era luchadora. Sí. Ella tenía toda esta historia de que era luchadora Sí. profesional, tenía una carrera en la lucha libre. ¿Y qué pasa? Se lesionó.
Ok. Y como no tenía el ring Sí. para Ese desahogo, sí, hay mucha gente que necesita como eso para sacarse eso de su sistema, por decirlo así. dice, bueno, tengo que encontrar otro método. Otro Pero escape. luego se ponen a analizar y la verdad es que nunca hubo pruebas contundentes. Ella se movía en ese círculo, pero nunca peleó. De que ella fue, claro, no era luchadora real, entonces, claro. Ujú. Ella puede ser también en su fantasía, en su cabeza de repente. Exactamente, o sea, no Sí. había pruebas. Y bueno, después de su captura, nunca más nadie murió. Claro, ahora sí puedes estar seguro de que agarraste a la persona que es. Digo, lastimosamente, Araceli, que sigue diciendo que Ajá. ya nunca mató a nadie, sigue en prisión. Claro, triste. Y la otra persona, el señor, Sí, se dice que murió en prisión, imagínate. Pero bueno, imagínense que en México ella gana atención y popularidad, que al Claro. final era lo que quería. Se convierte en un ícono popular, hacen canciones, corridas, claro, me cultura imagino. popular. Sí, sí, sí. Imagínate también, ella muestra su técnica cuando la arrestan. Y ella primero dice, no, yo nada más asesiné a una persona. Pero bueno, en su juicio logran conectar 17 casos con Wow. ella. O sea, en total, logran conectar 16 más, o sea que 17 en total. Sí. Creen que fue responsable de muchos Sí, por más. supuesto. Pero bueno, le terminan dando 759 años en prisión. Por si acaso. Exacto. También probaron que ella tenía un altar a la Santa Muerte en su casa. Mira Ella tú. le dijo a uno de los testigos, la persona por la cual está presa Joel, Sí. le dijo una vez también que ese era básicamente su Dios. Su Dios, sí. La han estudiado mucho, dicen que es mentirosa, manipuladora, cero empatía y que tiene algún trastorno de personalidad, Claro. pues evidentemente. Te lo creo. Y este es el caso de la Mataviejitas. Caso súper peculiar. Peculiar súper porque, tú sabes, también yo cuando lo veía, también me imaginaba que era un hombre. Que era así, todos, yo creo, yo también estaba segurísimo que era un hombre. Y te voy a decir algo, quiero mencionar una cosa que hemos mencionado en episodios anteriores y que siempre es como el punto que encontramos como bittersweet de estos casos, y es que triste que haya pasado esto, pero llegó por primera vez una educación precisamente de asesinos en serie en México, de qué hacer, de nuevas técnicas de investigación que obviamente pues mejoró muchísimo la policía en Distrito Federal para esos tiempos, Ciudad de México hoy en día, pero es triste que tengan que pasar todas estas cosas para que entonces digan, bueno, vamos a prepararnos para esto. Y dicen que la consideran su primera asesina en serie. De México, claro, por supuesto. Porque, tú sabes, casi 50, en verdad fueron 49 ancianas que murieron. Ajá. Tal vez no todas porque puede que hubo un par de imitadores, pero... Claro, pero esto es sí, una asesina en serie definitivamente. En 8 años, Exacto, 49. Es demasiado. Sí, sí, sí. Ted Demasiado. Bundy. Sí, es nivel Ted Bundy. En verdad sí es nivel Ted Bundy. Es nivel Ted Bundy. Pero qué raro que nunca habíamos escuchado de este caso, ¿no? No, mira, Parece ella... curioso. Bueno, su motivo yo mencioné era placer, Claro. pero ella sí se robaba platita, Alguito, cositas, pero no notorio era... para llamar al ladrona o que era por esto, sí. Sí, así que ahí lo tienen. Nuestro primer caso en video fue el primer caso de asesino en serie en México, aparentemente. La verdad, una buena lección para este episodio, Mónica. La verdad que sí. Gracias a todos por pues, estar aquí, escucharnos. Yes. Cuéntenos qué les pareció este primer episodio en video. Sí, él es Cedric Viró, yo soy Mónica Gronchi y nos despedimos por esta noche.